Muy buenas tardes. Ahí está. Muy buenas tardes para todos. Bueno, vamos a dar unos minutitos antes de comenzar. Así que llevamos entrando al final, más o menos a los últimos días de nuestra clase. Así que vamos a dar minutos a los compañeros para que se vayan sumando, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos entrando a los últimos días de nuestra clase, así que eh, prácticamente la próxima semana ya estamos cerrando este curso, así que nada más invitarles, ¿verdad?, a las personas que faltan a que puedan terminar sus videos. ¿Sí? Ya está habilitado también en la plataforma eh, la tarea en donde tienen que subir el video preparando, ¿verdad?, alfajores de maicena. Yo voy a volver a pasar la receta,
Sí, una receta no es muy complicada, así que espero que puedan subir sus videos. Felicitaciones a las personas que ya prácticamente están al día, y hay personas que ya subieron también su último video, así que nada más felicitarles. Eh, y por supuesto las personas que faltan, que este fin de semana puedan aprovechar, ¿sí? Así que vamos en esta clase del día de hoy, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de lo que ya estuvimos haciendo en estos días. Vamos a hablar un poco de lo que son las masas batidas, ¿sí? Ya estuvimos aprendiendo, inclusive ya les dejé en la plataforma la tarea o la parte para poder hacer cuál es la diferencia característica de una masa batida pesada, ¿sí? Eso, por ejemplo, ya muchas personas me estuvieron respondiendo ahí en la plataforma, así que genial. Ya es muy interesante y muy importante que podamos diferenciar las masas batidas pesadas con las masas batidas livianas, las masas batidas secas, las masas batidas secas saladas, ¿verdad? Que entre ellos entran las galletitas, alfajores, las masas pesadas, así como ya me estuvieron respondiendo ahí en la plataforma. Básicamente, la principal diferencia entre las masas batidas livianas es la materia grasa, ¿sí? O sea que tiene manteca, ¿sí? Entonces las tortas tienen manteca, los bizcochuelos normalmente no tienen manteca, son mucho más livianos, ¿sí? Y acá tenemos, ahí les estoy compartiendo mi pantalla, tienen el material del módulo 10, ¿sí? En este caso, tenemos el concepto de lo que son las masas batidas, ¿sí? Básicamente, como su nombre lo dice, estas mezclas se caracterizan por una textura aireada, ¿sí? Por supuesto, eso logramos con el batido, tanto con la batidora, ¿verdad? Por supuesto, también siempre te va a salir mejor un producto de una masa batida, por supuesto, con una batidora, ¿sí? Ya sea una planetaria, ya sea una de mano, no hay problema, pero lo importante también para que pueda tener una textura aireada es, por supuesto, el batido que hace que entre aire dentro de la masa, ¿sí? Luego tenemos, en este caso, diferencias, ¿sí? Y tenemos lo que son las masas batidas livianas y las masas batidas pesadas, ¿sí? Que ya estuvimos mencionando, ya ustedes ya saben también, ya estuvimos practicando inclusive. Y en este caso, las masas batidas livianas surgen de un batido de huevos, ¿sí? Normalmente enteros o también pueden ser separados, ¿verdad? Separados entre claras y la yema, ¿sí? Con el azúcar, ¿sí? Son masas más esponjosas y aireadas debido al batido con mucha potencia, ¿verdad? Que en este caso transforma estos dos ingredientes, tanto el huevo con el azúcar, transforma como en una especie de espuma, ¿sí? Y seguidamente tenemos las masas batidas pesadas, ¿sí? En este caso, si bien también son aireadas, son más compactas, por supuesto, ¿por qué? Porque tiene materia grasa, o sea, tiene manteca, la cual hace que la torta sea más pesada, por ende también sea mucho más pesada, un poco menos aireada y por supuesto un poco más costosa, ¿sí? El batido no se prolonga y la textura alveola es más cerrada, ¿sí? Y acá tenemos algunos productos que son masas batidas, ¿sí? En este caso tenemos eh, el bizcochuelo, el pionono, el arrollado, ¿sí? Son masas batidas livianas.
¿sí? Luego tenemos los budines, muffins, marmolada, inglés, brownie, que son tortas, ¿sí? En este caso son, ya llevan materia grasa, entonces son mucho más pesadas, ¿sí? Estuvimos viendo, nosotros estuvimos haciendo ahí en el video, ustedes tienen en la plataforma, y se van a dar cuenta de que la receta de un bizcocho o un bizcochuelo tiene solamente 3 ingredientes. 4 si le queremos agregar esencia de vainilla, ¿verdad? Que sería harina, huevo, azúcar y esencia de vainilla, ¿sí? Entonces, básicamente con esos 4 ingredientes nosotros tenemos nuestro bizcochuelo. También tenemos nuestro pionono, ¿verdad? Que a diferencia, nosotros tenemos 2 recetas de pionono, 2 recetas de bizcochuelo, uno con emulsionante y el otro sin emulsionante. Dos Hola, ¿qué recetas tal? con emulsionante y 2 recetas sin emulsionante, ¿sí? El emulsionante es un ingrediente, en este caso, que se utiliza en la confitería para darle textura y cuerpo también a los productos. La diferencia de un bizcochuelo que tiene, eh, que en este caso tiene este producto, en el horno o inclusive agregando la harina, hay menos probabilidad de que nuestra torta se empiecen a romper las bolitas de aire y se empiece a airear menos, ¿verdad? En este caso, si nosotros vamos a hacer un bizcochuelo sin emulsionante, lo ideal es, por supuesto, trabajar lo menos posible y evitando también que se agrume e integrar bien nuestra harina, ¿sí? Si yo voy a hacer un bizcochuelo sin emulsionante, yo no puedo estar forcejeando o haciendo con mucha fuerza integrando mi harina en mi preparado. ¿Por qué? Porque lo que le va a dar esa textura esponjosa son las bolitas de aire que están en nuestro batido, o sea, en nuestro preparado ya previamente batido. Entonces, esa es la principal diferencia, ustedes se van a dar cuenta en su receta, ¿sí? Y en este caso, nosotros el día de hoy, al terminar esta primera parte, en la parte teórica, vamos a estar haciendo vamos a estar haciendo un pionono con emulsionante, ¿sí? La cual es una receta muy fácil, pero el secreto está también en poder eh, en tener paciencia a la hora de sacar nuestro pionono, ¿sí? Eso es lo que muchas veces cuesta un poquitito. Vamos a aprender hoy cómo poner en nuestro pire o en nuestra bandeja. Yo ya estuve realizando otro pionono, ya tengo un pionono hecho también, pero mientras estuve haciendo eso también estuve grabando. Así que van a tener ustedes en la plataforma también la forma en la que podemos sacar del papel manteca nuestra masa de pionono, ¿sí? Siguiendo un poco lo que son las masas batidas, tenemos las masas batidas livianas, ¿sí? Acá tenemos un poco algunas diferencias, ¿sí? Que tenemos entre ellas, ¿sí? Tenemos el pionono, el arrollado, el biscuit, el genoise, que son prácticamente, en este caso son masas batidas livianas planas, ¿sí? A diferencia de un bizcochuelo que tiene forma de una torta, estos son masas que son estiradas, laminadas, vendrían a ser, ¿sí? Y acá tenemos un poco las diferencias, en este caso en cuanto a cantidad de huevos, centímetro y grosor, ¿sí? Y para qué sirve también normalmente. El pionono nosotros podemos utilizar tanto para recetas dulces como para recetas saladas, ¿sí? Si voy a hacer un pionono salado, se reduce nomás la cantidad de azúcar que vamos a ponerle en nuestro pionono y nosotros podemos rellenar eso con ya sea un paté de pollo, a ver,
Dice Sofía, no tenemos recetario de masa quebrada de pasta flora. Asimismo, lastimosamente, en este recetario no tenemos la masa que normalmente que se le denomina masa frola, ¿verdad? Pero sí también es la misma técnica que estuvimos aprendiendo en la elaboración de masa de tarta, solamente que varía un poco las proporciones, lleva un poco más de materia grasa. Vamos a entrar enseguida cuál es, por supuesto, el secreto para tener masas secas quebradas, ¿sí? Que el principal secreto es básicamente no amasar, ¿verdad? Continuando un poco con las masas batidas laminadas, en este caso son pionono, el arrollado, así como le estaba diciendo, yo estuve haciendo en el año pasado, en fiestas de fin de año, probé a hacer un pionono salado con un relleno de pollo, era como un paté de pollo, y la verdad que salió bastante rico, muy bueno, la verdad, para poder variar un poco de menú de vez en cuando. Es básicamente casi la misma receta, reduciendo la cantidad de azúcar y también agregándole un poco de sal, ¿sí? También, por supuesto, influye mucho el relleno, ¿sí? Bueno, luego tenemos ya una receta de bizcochuelo básico y nos vamos a la última parte de nuestro manual, de nuestro recetario en este caso, y vamos a hablar un poco de eh, las masas batidas secas, ¿sí? A ver, en este caso, nosotros estuvimos viendo en el módulo 8 cómo hacer una masa seca, una masa crocante, la cual no tiene que tener la textura del pan. Entonces yo les estuve mostrando que la forma ideal es poco amasado, ¿sí? No hay otro secreto más que integrar primeramente y tocando un poco lo que dijo la compañera, también la masa de una tarta salada y una tarta dulce, lo que podría variar mucho es la cantidad de manteca o materia grasa y por supuesto sal, azúcar que tiene que llevar, ¿sí? Mientras más manteca tenga mi masa de preparado que voy a hacer, es mucho más sabrosa y tiende más a ir hacia lo dulce, ¿sí? A ver, Antolina, ahí le voy, tiende más a ir a las cosas dulces, ¿sí? Entonces, por eso es que a la hora de trabajar con una masa quebrada, friable, se le llama también, una masa quebrada friable, normalmente siempre se tiene que ir a la heladera. No van a poder trabajar si es que esto no se enfría. Por eso es que si yo tengo un pedido tanto de alfajor o de pasta flora o de masa quebrada, tengo que hacer ya inclusive un día antes mi masa. Y ese día ya es nada más cargar, cocinar o en este caso preparar los alfajores, y es un alfajor, ¿verdad? Entonces lo ideal sería preparar ya antes tu masa, es básicamente un cremado de azúcar con manteca, con materia grasa. Yo creo que sin problema, Sofía. Voy a buscar entre mis recetas, porque la verdad que tengo varios libros y puedo enviar la receta de la pasta flora o inclusive también puedo ver para mandarles en el grupo de WhatsApp lo que son los porcentajes de materia grasa que debe de tener. Normalmente cuando es un poco más salado lleva un poco más de manteca, si es una masa para cosas dulces lleva mucho más manteca, ¿sí? Sin problema yo creo que les puedo enviar, así que no se preocupen. Y nada más, el secreto está en no amasar, básicamente es eh, integrar todos los ingredientes hasta que tengamos una masa compacta. Es básicamente eso el secreto para las masas
crocantes, porque si es que empezamos a amasar, eso va a desarrollar gluten y por ende vamos a tener una textura chiclosa, ¿sí? Nos va a salir una pasta frola chiclosa, nos va a salir una tarta chiclosa, una galletita chiclosa. Entonces, por eso es muy importante que podamos trabajar lo menos posible. Y lo mismo se aplica a esto en lo que son las tortas y lo que son todos los productos que llevan harina, a excepción de los panes. Los panes sí, obviamente tenemos que amasar. En este caso, yo les estoy, en algunos videos ustedes se van a dar cuenta que a la hora de integrar una masa, perdón, a la hora de hacer a un batido, a la hora de integrar a un batido harina, tenemos que integrar con mucho cuidado y con movimientos envolventes, ¿sí? Normalmente, respondiendo un poco acá la pregunta de Reina, muchos me hicieron la misma pregunta y es muy oportuno aclarar esto, que normalmente un huevo normal, tamaño normal, eh, mediano, porque hay algunos que son un poquito más chicos, otros gigantes, pero el tamaño normal de un huevo normalmente tiene 50 gramos. O sea que si nosotros encontramos en nuestra receta 500 gramos, equivale a ¿cuánto? 5 huevos, ¿sí? Si tenemos 200, equivalen a 4 huevos. Normalmente se calcula así, o sea que si me dice 250 gramos son 5 huevos, obviamente teniendo en cuenta que y buscar el tamaño del huevo mediano, ¿verdad? Porque hay veces que vienen muy grandes o muy chiquitos y tienen 60, 70 o otros tienen 30, 35 gramos. Entonces, normalmente es 50 gramos, eso es lo que se calcula, ¿sí? Nosotros en este caso, en esta receta de Pionono, tenemos 250 gramos de huevo que equivalen a 5 huevos, ¿sí? Equivalen a 5 huevos. Así que para que puedan guiarse un poco de el gramaje de los huevos, ¿sí? Porque ya creo que varias personas me preguntaron para hacer los alfajores. Entonces, un huevo equivale a 50 gramos, ¿sí? Genial. Eso les va a ayudar muchísimo, entonces, porque creo que la mayoría de las recetas encontramos en gramos. Entonces, como les estaba diciendo, eh, en tortas, en bizcochuelo, no tenemos que eh, trabajarle mucho, especialmente en bizcochuelo y torta, ¿sí? Tratar de integrar lo más rápido posible, evitar que se agrume. ¿Cómo evitamos que se agrume? Con un movimiento de espátula que también les estuve mostrando en práctica. También, por supuesto, darle un buen batido a nuestros, un buen batido y cremado. ¿Sí? Otra pregunta que me hicieron fue, en algunas recetas ustedes van a encontrar azúcar impalpable. La azúcar impalpable tendría a ser la azúcar normal, solamente que está procesada. Básicamente es como un azúcar mucho más fina, la cual hace que tu producto sea mucho más fino también, ¿sí? Muchas veces, si no batimos bien al usar azúcar granulada, vamos a encontrar o vamos a sentir el azúcar en sí. Entonces, muchas veces para muchos o para ciertos productos es mucho mejor utilizar azúcar impalpable, ¿sí? La diferencia está también tanto en la textura y por supuesto está también en el precio. El azúcar impalpable está mucho más caro que un azúcar normal. Y lo que muchas personas también hacen es que tienen una licuadora pequeña, un mixer, muchas veces se procesa en la licuadora o en el mixer el azúcar normal y básicamente se queda como un azúcar impalpable, ¿sí? Pero no se preocupen de repente si tienen
solamente azúcar, no tienen cómo procesar o licuar. En este caso, el secreto está en batir un poco más, hacer un cremado un poco más tiempo entre el azúcar y la manteca, la materia grasa, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el trabajo, esos son algunos secretos eh, de lo que vendría a ser las cosas dulces, ¿sí? Las cosas dulces y también incluyendo, ¿verdad? Las tartas o galletitas saladas, ¿sí? Que también vendrían a ser o también nacen de unas masas batidas secas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? Es muy importante aclarar, especialmente a la gente que les gusta hacer cosas dulces, porque yo creo que a la mayoría de la gente les gusta. Yo particularmente no soy una persona que come mucho cosas dulces, pero sí me gustan hacer especialmente postres. Para postres me gusta hacer, no soy de comer, pero eh, me gusta hacer. Tartas no es tanto mi fuerte, pero también tartas saladas sí me encanta hacer muy buena opción para la cena, especialmente esa tarta de cebolla, de pollo, de vegetales, de acelga. A ver, dice Josefina, la masa de pasta flora es... Y normalmente hay gente que hace la masa, la misma masa, por supuesto, para no complicarse y para que te salga el mismo producto. Si lo vas a producir en cantidades, no vas a estar haciendo, bueno, esta masita para pasta flora, esta masa. Hay muchos negocios que hacen de la misma masa, hacen las tartas de frutas con crema pastelera y la masa de pasta flora. Pero hay una masa que es la masa Prola, ¿sí? Que tiene un poco de diferencia, tiene mayor cantidad de materia grasa, esa es una principal diferencia de esta masa de pasta flora. Pero sí hay muchos negocios que venden con la misma, usando la misma masa, ¿sí? Para no hacer un doble trabajo y que también queda un producto muy bueno, ¿sí? Así que básicamente lo que varía muchas veces es la cantidad de azúcar y la cantidad de manteca, ¿sí? Básicamente eso es lo que vendría a ser la diferencia entre las masas, ¿sí? Ahora mismo no recuerdo, existen tres tipos de masas quebradas que varían de acuerdo a la cantidad de materia grasa y sus nombres están en francés que ahora mismo no se me viene eso, voy a buscar y les puedo enviar. Que básicamente se diferencian, uno tiene menos del 50% de materia grasa, o sea que si tengo 500 gramos de harina, esta masa va a tener menos de 250 gramos de materia grasa. Luego tenemos la masa intermedia que tiene el 50% de materia grasa. O sea que si yo tengo 500 va a tener 250 gramos de manteca, ¿sí? Y luego tenemos la masa que es especialmente, así como dije, para cosas dulces, tiene más del 50%. O sea que es una masa muy quebrada, prácticamente lleva muy poco líquido, ¿sí? Es una masa que sí o sí se tiene que trabajar en frío. Ustedes se van a dar cuenta en la receta de los alfajores de maicena que tienen que refrigerar bien, cortar una vez que esté bien frío, estiramos con la ayuda de un palote y la otra parte podemos volver a refrigerar y luego después de eso volver a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de calentarse o agarrar temperatura como que se quiere quebrar más fácilmente, ¿sí? Bueno, vamos a... Yo ya tengo la mise en place hecha. Básicamente esta receta es muy sencilla, ¿sí? Básicamente lo que me gustaría resaltar a la hora de hacer un pionono, y justamente por eso hice un video, ¿verdad? Es la parte en donde sacamos el papel manteca. Sí, yo ya tengo acá un papel manteca, ¿sí? Voy a
ya estuve midiendo, cortando un poco de acuerdo a al Pirex o a la bandeja que vamos a estar usando. Y en este caso, otra recomendación también, y ya les dije también al comenzar este curso, es que siempre yo, y en especial, supongamos, no tengo emulsionante, no conseguí emulsionante, bueno, quiero hacer un pionono y tengo que hacer un pionono, bueno, hago básicamente sin emulsionante, pero el secreto está en el horno ya tiene que estar prendido a la hora de hacer tortas, a la hora de hacer piononos, y en especial si son productos donde no tiene un estabilizador. ¿Por qué? Porque como que es una masa aireada, a medida que pasa el tiempo van explotando estas bolitas de aire y por ende este producto se va deshinchando, por así decirlo. Entonces, automáticamente yo al tener todo preparado en mi bandeja, lo que sea, yo ya tengo que meter al horno y el horno ya tiene que estar a la temperatura indicada, ¿sí? Porque no puede perder o no puede pasar mucho tiempo porque va a salir menos esponjoso, menos esponjoso, se va a achicar tu producto. Si es que tiene un estabilizador como el emulsionante es como una pasta, ¿sí? No sé si pueden ver ahí, es como una pasta, es una pastita gris para la gente que no conoce. Eh, es un estabilizador, como ya estuve mencionando, o sea que ayuda a que mi producto no pierda la forma y salga mucho más compacto. ¿Sí? Hay gente que no le gusta usar emulsionante porque le deja un sabor un poquito diferente, pero hay gente que sí le gusta, que le es fácil y que prácticamente no tiene problema en usar. ¿Sí? No se usa mucho en esta receta, se usa 10 gramos nada más. Tenemos 250 gramos de huevo, que son 5 huevos. Tenemos 10 gramos de miel, 50 gramos de azúcar, ¿sí? Tenemos 50 gramos de harina, ¿sí? La harina, siempre para trabajar con productos de confitería, tienen que ser de 4 ceros. Ya estuve mencionando por qué esa diferencia, cuál es la diferencia entre 4.0 y 3.0. Voy a volver a repetir. La diferencia entre el 3.0 y el 4.0 es que uno luego es el precio. Lo segundo es que la, lo que es la harina 4.0 está un poco más refinada. Van a ver que es más blanca que la harina 3.0, es mucho más blanca y también es mucho más fina, y eso también hace que se dificulte o que lleve más trabajo generar gluten. Por eso es que si yo quiero hacer una tarta, quiero hacer una masa de pasta flora, tengo que utilizar harina 4 ceros, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero una masa quebrada, quiero que al morder o a la hora que la persona coma, se rompa, ¿verdad? Sea como quebrada, como su nombre lo dice. Entonces, al usar una harina 4.0, esto hace que mi producto desarrolle menos gluten y salga menos chicloso. Entonces, siempre se recomienda utilizar harina 13. Para panificación, sí se recomienda, es mucho mejor usar harina 3 ceros, ¿sí? Pero en cocina y en confitería, pastelería, siempre es harina 4 ceros. Otra cosa, ustedes van a encontrar en su recetario algunas recetas donde se utiliza harina leudante, ¿sí? Yo particularmente no soy muy de utilizar harina leudante. ¿Por qué? Porque el fabricante a la hora de, por supuesto, empaquetar harina de 1 kilo, harina leudante, con el tiempo, obviamente hay fábricas que producen y en, no sé, en 2, 3, 4, 5 meses recién se vende esa harina. ¿Qué pasa? Estos fabricantes ponen un poco más de harina leudante
perdón, un poco más de este agente leudante, que es una mezcla de polvo de hornear y un poco de bicarbonato a veces, entonces se pone de más. O sea que si yo en mi receta con media cucharadita o con 2 gramos, con la cantidad de harina que ya tengo, 2 gramos de polvo de hornear, porque hay que tener en cuenta que el polvo de hornear es un agente leudante químico. Por ende, al ser químico, al utilizar en grandes cantidades ya no es tan bueno para la salud. Obviamente no digo que no sea apto para consumir, pero es importante no abusar, ¿verdad? Y en este caso, los fabricantes, al tener harina leudante, le ponen mayor cantidad, porque con el tiempo esto va perdiendo potencia, entonces se le pone de más. E inclusive muchas veces tu producto ya se puede hinchar de más también. Ya puede inclusive perder un poco de forma por la cantidad, por una alta cantidad de agente leudante que ya tiene. Entonces, normalmente lo ideal sería usar harina 4.0 y agregarle un poco de polvo de hornear. Así que, a diferencia de la levadura, el polvo de hornear se activa con el calor. Y como estuvimos aprendiendo en el módulo 6, con la parte de agentes leudantes, el agente leudante químico se activa en el horno. O sea que al meter nosotros nuestra torta, ahí se va a empezar a hinchar. Al meter un producto que tenga eh, polvo de hornear, ahí se hincha. Y por eso es que siempre en el horno vemos que empieza a crecer. Entonces, esa es también es otro secreto, otra información para que puedan manejar. Si no tienen harina leudante, porque también la harina leudante es mucho más caro que una harina simple. Entonces también ustedes pueden inclusive preparar su harina. ¿Sí? Ponen un poco, media cucharadita de polvo de hornear y tenemos un producto bien hinchadito. Entonces, eso también para que puedan tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, Profe, sí, una consulta nomás. Entonces, si preparamos algún bizcochuelo o pan dulce de harina con leudante, no se le puede agregar, ¿cómo era? Se me fue. Solamente polvo. harina 3.0, polvo de hornear. ¿Se le puede agregar también a la harina leudante o no hace falta? Si ya tenés harina, o sea, si ya tenés harina leudante, no hace falta polvo, ¿me consultas? Sí. No, no, porque la harina leudante ya tiene justamente polvo de hornear. Ah, solamente harina 3.0 o 4.0 sin leudante se le tiene que agregar el polvo de hornear. Sí, sí, porque justamente esa pues es la facilidad que dan, ¿verdad? Las empresas, ¿verdad? En vez de En que vez de, vos, en vez de levadura, ponerle, por ejemplo, a mi harina, puedo ponerle polvo de hornear. Es ¿para qué producto, igual, por ejemplo, para hacer para un pan dulce, pan dulce, lo ideal es usar levadura? Para un pan dulce lo ideal es usar levadura. Porque, levadura. sí, porque así como mencioné, la levadura también aporta, con la fermentación, aporta sabor Mm, y en un pan dulce especialmente que tiene y que es mucho más pesado que un pan normal, porque el pan dulce tiene que crecer mucho y también tiene, de repente tiene frutas abrillantadas, tiene uvas pasas, a veces se le ponen mm, nueces, tienen mucha cantidad de azúcar, tienen huevo, ¿verdad? Tiene a veces leche, entonces se hace muy pesado y por ende lo ideal es dejar un buen tiempo a que pueda leudar. Si nosotros le ponemos polvo de hornear a nuestra harina, no va a leudar, nosotros vamos a meter en el horno, se va a hinchar un poco, pero no va a tener esa textura que debe de tener el pan dulce, que es un pan bastante grande, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es muy importante manejar cuáles son los productos, los agentes leudantes. Normalmente, los agentes leudantes químicos se usan para productos que en el horno van a crecer, ¿sí? Van a mm, leudar, como por ejemplo las tartas, por ejemplo las tortas, los bizcochuelos,
¿verdad? En este caso el pionón no nos lleva porque ya hacemos un batido y con eso ya está súper bien. Entonces, y para panes normalmente se usa levadura, sí o sí. Para panificaciones levadura, ya sea puede ser seca o fresca, pero es sí o sí levadura. Ahora, volviendo un poco a lo que fue tu pregunta, tu primera pregunta, si yo ya tengo harina leudante, pero tengo polvo de hornear, no es más necesario que le ponga más polvo de hornear. Es más, tu harina leudante ya tiene luego una muy buena cantidad de polvo de hornear, inclusive un poco de más. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Dale. A ver, dice, si voy a hacer bizcochuelo huevos, de cuatro huevos, ¿verdad? O sea, harina 4-0, ¿cómo sería? Bizcochuelo de 4-0, ¿qué cantidad le agrego? El polvo de hornear. O sea, en este caso lo que tenemos que calcular es la cantidad de harina. Y vamos a usar harina 4-0, vamos a hacer, no sé, una torta donde le vamos a poner 500 gramos de harina, poniendo de ejemplo una torta alemana, ¿sí? La torta alemana lleva, creo, si no me equivoco, creo que lleva 500 gramos de harina, si es que no estoy equivocado. En esos casos, en esos casos, la cantidad de polvo de hornear tiene que ser media cucharadita nomás, pero tampoco esa cucharadita bien grande, ni tampoco una montañita, ¿verdad? Sino que tiene que ser media cucharada, pero media cucharadita, esa cucharadita chiquita de postre o de café. ¿Por qué? Porque este producto es un producto químico muy potente. Entonces, en altas cantidades ya no es saludable, ¿sí? O sea, no se recomienda usar mucho. Es simplemente media cucharadita. A partir de, para hacer una referencia, es 500 gramos de harina. Si vamos a hacer una masa de pasta forma, una masa de tarta o vamos a hacer una torta, es media cucharadita, chica, no es la cucharada, media cucharadita en esa cantidad de harina, ¿sí? En esa cantidad de harina de cero. Y si tengo harina levante, como ya dije, no, no se le pone luego, nada más, ¿sí? Dice, hablando del pan dulce, no vamos a tener recetario para nuestra Navidad. Si les interesa, yo les puedo enviar, eh, les voy a enviar entonces recetario como un valor agregado a este curso, si bien es un poco corto, ¿verdad? 3 meses para poder aprender las infinidades de recetas que hay. El pan dulce es un producto que se vende muy bien en fin de año. Yo, la verdad que en un tiempo llegué a vender mucho pan dulce para algunas empresas que regalaban y demás. Y se vende bastante bien y el margen de ganancia es muy, muy alto. El secreto está en comprar barato tu materia, tus frutas abrillantadas, tus uvas pasas, que normalmente eh, hay que comprarlo antes, si es posible, ¿verdad? Porque llegando a noviembre, diciembre ya sube todito los precios, la harina también. Entonces, ahí está el secreto. Y también el secreto del pan dulce es en cómo yo integro mi fruta brillantada con mis uvas pasas. Y yo les puedo pasar la receta, lastimosamente por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Ya que este curso está terminando y no está incluido porque eso entra más en parte de panificación en un curso de panadería que hice también. Sí, estuvimos aprendiendo pan dulce. Entonces, por ende, en este caso, en cocina no se incluye, a excepción del pan chip, que es un pan estrella en la gastronomía, por así decirlo. Entonces, por eso, y se incluye para que también ustedes puedan aprender un poco de pan, ¿verdad? De panes y agentes levantes biológicos como son la levadura, tanto seca como fresca. Pero yo les digo, si hay gente que suele hacer pan dulce, les interesa, es muy rentable en esas fechas. Otra cosa sale el sabor a la hora de hacer, cuando yo hago.
Pero sí, una recomendación es que tienen que tener un horno alto, un horno bien alto porque, como saben, el pan dulce crece y de 1 kilo y eso, por ejemplo, crece súper grande, entonces tu horno tiene que ser un horno alto, un horno mediano, muchas veces no se puede cocinar el de 1 kilo, solamente el de medio, y por supuesto eso es chiquito. Y por supuesto, aplicar el tema de costos, que también ya estuvimos practicando. En una de las clases también ya le estuve mostrando a una compañera ahora cómo sacar costos de ñoquis, por ejemplo. O sea, todo lo que ustedes van a aprender, ustedes pueden aplicar, es más, tienen que aplicar. Y nada, en este caso, entonces vamos a continuar. Voy a pausar un ratito mientras que ordeno acá y ya empezamos a batir nuestro, nuestro guión. Si tienen preguntas, mientras pueden ir escribiendo en el chat. Bueno, hay algunas recomendaciones en a ver, las masas quebradas de masa, alfajores. Claro, eh, para, para volver a resaltar un poco, existen tres tipos grandes de lo que son tres tipos grandes de masas quebradas, las cuales se subdividen otra vez de acuerdo a la receta, ¿sí? En este caso, eh, las masas de galletitas normalmente tienen mucho más de materia grasa, por eso es que son súper crocantes, ¿sí? Y súper quebradas también. Y la masa de pasta flora con la masa de tartas frutales, muchas veces, o sea, en la mayor cantidad de recetas que yo vi, lo que varía es la cantidad de materia grasa y la cantidad de azúcar básicamente que lleva, ¿sí? Eso es básicamente. Y alfajores, el de alfajor y la tarta, entre la diferencia entre el alfajor y tartas. Normalmente la diferencia es que los alfajores tienen menos de otro ingrediente. Por ejemplo, una masa de tarta puede llevar huevo para tener humedad y grasa. En cambio, un alfajor normalmente no se le pone huevo, ¿sí? Y las mismas técnicas. Es básicamente la misma técnica. Se crema, se hace un cremado entre eh, la materia grasa, tanto o con el azúcar o la materia grasa que puede ser también huevo, ¿verdad? Siempre se parte por ese proceso. Y al último se le agrega la harina. Siempre al último se le agrega la harina o el almidón de maíz, en este caso como la receta de los alfajores de almidón de maíz. ¿Sí? Bueno, entrando un poco en lo que es el pionono, hay algunos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta.
Entre ellos es, uno, usar papel manteca, ¿sí? ¿Qué es el papel manteca? El papel manteca es un papel blanco que ustedes encuentran en el súper, para la gente que no conoce, en los supermercados, en algún comercial o en algún local, por supuesto, que se dedique a vender productos de gastronomía. Una bandeja o un pirex, en este caso, tiene que ser profundo, tiene que ser un poco alto, no puede ser una bandeja fina, ¿sí? Y otro secreto es enmantecar bien, ¿sí? Yo ya estuve enmantecando un poco nuestro pirex, y lo ideal, también lo voy a volver a pasar un poquitito, es enmantecar bien para poder sacar con facilidad nuestro papel manteca. ¿Por qué? Porque en este caso lo que yo voy a hacer es, voy a agregar mi papel manteca en mi pire o en mi bandeja, ¿sí? Y voy a darle la forma de mi bandeja. Esa es la primera parte. A ver, en manteco le doy la forma de mi bandeja, obviamente rectangular, ¿sí? Pego bien y la otra parte es volver a enmantecar bien nuestro papel manteca, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando hacen su pionono, cómo se les va a dificultar y tienen que tener mucha paciencia y mucho cuidado a la hora de sacar. Ustedes se van a fijar ahí en el video también cómo hay que tener un poco de... Por eso siempre, y justamente a una de las compañeras le dije que la pastelería, la confitería, lleva mucha paciencia, ¿sí? A diferencia de la cocina, que muchas veces con el fuego ya se tiene en el instante, la pastelería, la confitería, se tiene que trabajar en un lugar más fresco, en un lugar frío, y tenemos nuestra cocina prender el aire, ¿verdad? O sea, el sistema de trabajo es un poco diferente a lo que es la cocina, ¿sí? Entonces, para la gente que le gusta la confitería, se va a dar cuenta de tener cuidado, hay que tener paciencia, hay que tener un poco de calcular los tiempos, ¿verdad? Muchas veces un producto me puede llevar 2, 3 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que reposar. Entonces, eso también es una diferencia entre las cosas dulces y las cosas saladas, ¿sí? Bueno, una vez que yo ya tengo todo bien enmantecado, ya tengo mi papel manteca otra vez por los bordes, ¿sí? En la parte inferior y también en los bordes, ¿sí? Es muy importante que podamos enmantecar bien. Una vez que esté enmantecado, bueno, Profe, ya tengo listo mi... profe, una pregunta. Sí, Decime, he visto que le pusiste la manteca al Pirex, luego le pusiste el papel, tu papel manteca, y al sí, volver a pasarle tu manteca, ¿le pasas por completo o solamente por el borde a tu Pirex con el papel manteca? por Por completo y completo. por los bordes, Ah, ¿sí? ya, ¿Por qué? gracias. Porque el pionono es rectangular y tiene un poco de altura, entonces si lo pego bien a los bordes va a ser muy difícil. Ustedes se van a dar cuenta que, y otro secreto también que les voy a comentar enseguida, eh, es mantecar bien. El manteca, no tengan miedo de mantecar, luego ponerle una buena cantidad de manteca, ya sea margarina o manteca, igual no es. ¿Por qué? Porque después se van a dar cuenta lo difícil que es esa cosa. Se van a dar cuenta que sirve un poco de paciencia y si no está bien el mantecado, lo que va a pasar es que se va se va a romper. Y si tu pionono, si sale muy fino, se va a romper muy fácilmente. Otra cosa, también aprovechando ya también esta pregunta, ustedes van a ver que tienen miel en su pionono. Ustedes van a encontrar en la receta miel y azúcar. Y la miel se le pone solamente 10 gramos. ¿Para qué se le pone? La miel va a cumplir la función, en este caso, de hacer que nuestra masa de pionono
sea un poco más elástico, le va a aportar elasticidad. Entonces, mi pionono se va a poder doblar, porque el pionono es una masa tipo fina que se dobla para poder, obviamente, tener mi producto. Entonces, si yo, uno, si hago muy grueso, dos, si no le pongo miel, va a querer romperse y no se va a doblar, ¿sí? Lo vamos a tener un enrollado, ¿sí? Entonces, eso también es uno de los motivos, o sea, el motivo principal por el cual utilizamos miel, ¿sí? Y nada, no hay otro secreto. Son pocos los ingredientes que usamos, pero ustedes se van a dar cuenta y les invito a que puedan practicar. La verdad que no es muy difícil, pero sí se necesita un poco de práctica para poder sacar especialmente la masa de nuestro Pyrex, ¿sí? Otra cosa, lo ideal es, si yo, como ya estuve diciendo, si yo no voy a usar emulsionante, si yo no voy a usar emulsionante, yo ya tengo que prender mi horno. O sea, el horno ya tiene que estar prendido. En este punto, antes de empezar a batir, el horno ya tiene que estar prendido. ¿A qué temperatura? A 250 grados. Esto se va a cocinar de 10 a 15 máximo, 7 a 10 minutos no más luego, a esta temperatura. Entonces, si no voy a usar emulsionante, directamente ya en este punto tengo que prender mi, ¿sí? Bueno, ahora tenemos, ya estuve agregando mi huevo, tenemos nuestra azúcar, ya prácticamente en todas las recetas es azúcar y huevo, ¿sí? Bueno, y es básicamente ir integrando nuestra... Voy a batir un poco mientras si de repente tienen algunas dudas y pueden ir preguntando ahí en el chat, ¿sí? Ustedes en la receta se van a dar cuenta que en esa receta les dice que se agregue todos los ingredientes de una, ¿verdad? En este caso, particularmente, y ya probando también, queda mucho mejor cuando los ingredientes se van agregando por partes. Primeramente, huevo, batimos el huevo con el azúcar, mientras que vamos batiendo, le agregamos nuestra miel, podemos agregarle un poco de esencia de vainilla también si queremos, y le vamos agregando los demás ingredientes, como el siguiente que vendría a ser el emulsionante, y por último la harina, ¿sí? Bueno, en el caso de que
Yo ya le agregué el emulsionante. Si no trabajamos con emulsionante, lo ideal sería, una vez ya bien batido mis huevos, está todo mi preparado, le voy a agregar mi harina y fuera de la batidora voy a ir integrando mi harina sin trabajar mucho, ¿sí? Pero en este caso, como que yo voy a estar, o yo estoy utilizando un estabilizador, no es necesario sacar, sino que yo puedo integrar en mi batidora, ¿sí? Ya mi preparado con mi harina. Harina 4.0, vuelvo a resaltar, y le doy un poco de, nuevamente, de más batido, ya que esto no va a ser, o sea, ya que con la ayuda del emulsionante, esto o mi producto de igual forma va a salir bien, va a tener una buena textura, ¿sí? Lo mismo en la parte del bizcochuelo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos nuestro preparado, ¿sí? A ver, creo que ahí, ¿sí? Este más o menos es, este sería el punto que tenemos que tener. Una vez que yo ya le agregue mi harina, ya no es necesario batir mucho, ¿sí? Y por supuesto, ya directamente voy a agregar en mi bandeja. Bueno, otro punto también es importante que se pueda distribuir bien, ¿sí? Que podamos distribuir bien nuestro preparado por toda la bandeja, ¿sí? Para que nos salga de repente una parte más gruesa, otra parte más fina, ¿sí? Esa parte también hay que tener cuidado. Y también el pionono, no, al menos pionono, ¿sí? Porque tenemos el arrollado, que sí es un poco más grueso. El pionono no debe ser muy grueso. Sí, creo que en la receta especifica luego, pero creo que en la receta es un poco más fino de lo que normalmente yo hago, ¿sí? Entonces, con la ayuda de una espátula, distribuimos bien. Las esquinas y las paredes también es muy importante que podamos distribuir bien, porque muchas veces, y ya me pasó por experiencia, les digo que sin darme cuenta, en las esquinas como se queda un poco más fina, porque cargaba todo en el medio y no distribuía hacia los costados. Así que eso también, al menos si vas a hacer por primera vez, te recomiendo que puedas tener en cuenta, ¿sí? Normalmente en el medio siempre quiere salir un poco más grueso. Bueno, una vez que tenemos ya bien distribuido, va directo al horno, ¿sí? Como pueden ver, va a ir directo al horno por 7 a 10 minutos, ¿sí? ¿Cuál es el punto? Cuando empiece a estar un poco dorado por encima, ya sacamos, ¿sí? 250 grados. ¿Por qué una temperatura muy alta? Porque este producto, o en este caso, esta masa es una masa fina. Entonces, tanto se cocina muy rápido por fuera como también por dentro, ¿sí? Entonces, yo ya estuve, como dije, estuve haciendo previamente, vamos a apartar un poco mientras. Yo ya estuve trabajando en este, a ver si pueden ver bien ahí. Yo ya estuve trabajando, les voy a mostrar el video, voy a subir el video a la plataforma, pero lo que les quiero resaltar es a la hora de sacar mi pionono de la bandeja, se tiene que sacar caliente, ¿sí? O sea que apenas saco del horno,
Ya, pongo un trapo, por eso es que puse acá este trapo. Es importante también esos detalles. Ponemos un trapo ya listo sobre la mesada, sacamos del horno nuestro pionono, ¿sí? Y se van a dar cuenta que sale fácilmente, una vez horneado, sale fácilmente de mi bandeja con el papel manteca y doy la vuelta. O sea, la parte de arriba pongo hacia abajo y voy sacando el papel manteca con la ayuda de un cuchillo o una espátula. Tiene que estar caliente, eso es muy importante también resaltar, como dije. O sea que automáticamente al sacar del horno tengo que hacer este proceso. ¿Por qué? Porque si dejamos enfriar ahí, el vapor de nuestra masa va a generar agua. Entonces eso va a hacer que nuestra masa se achate, que sea pegajosa y que se empiece a pegar más con nuestro papel. ¿Sí? Entonces sacamos del horno y una vez que esté en su punto, damos la vuelta sobre un trapo y enseguida ya les pregunto por qué sobre un trapo y no un mantel, por ejemplo. Bueno, un trapo que tenga casi la misma forma de nuestro pionono. Entonces, esto yo voy a sacar, ¿sí? Saco todo mi papel manteca y automáticamente tengo que enrollar, voy a enrollar mi masa de pionono para que básicamente cuando empiece a humear o sacar vapor, este trapo limpio absorba y no se quede mi masa muy húmeda, ¿sí? Entonces, y también, por supuesto, yo al dar la vuelta, ya con la forma que va teniendo mi pionono, esto va a hacer que ya tenga la forma elástica que estoy buscando, ¿sí? ¿Se entiende? Básicamente así es el grosor, no es muy grueso, ¿sí? Ni tampoco es muy fino. Esta receta nosotros podemos usar en una bandeja un poco más grande. Yo les invito a que puedan probar, si quieren un pionono más grande, les invito a que puedan hacer una receta y media aproximadamente, ¿sí? ¿Dudas al respecto? ¿Algo que no se entendió bien? ¿Alguna consulta? Entonces, esos son básicamente los secretos ya primeros que tenemos que mantener, ¿sí? Una vez tenemos que trabajar mientras que mi masa está bien caliente, ¿sí? Así se queda la parte de abajo, ¿sí? Se van a dar cuenta que es un poquito, lleva su trabajo sacarle papel manteca, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el trabajo del pionono. No es muy difícil, no lleva muchos ingredientes, es básicamente la masa es súper barata, ¿sí? No es nada cara, se puede vender o se vende bien, es un producto muy rico, ¿verdad? Y lo que sí de repente eleva mucho el precio es el dulce de leche, ¿sí? Es el dulce de leche, por supuesto que vamos a utilizar. También otra recomendación es a la hora de rellenar, esto se tiene que ir a frío nuevamente. A ver, dice el pionono puede rellenar salado y dulce igual, o sea, esa receta. Esta receta específicamente yo te recomiendo que bajes la cantidad de azúcar, ¿sí? Que disminuyas la cantidad de azúcar y te va a salir como una masa medio semidulce, siempre va a ser una masa medio dulzoncita, pero a la hora de ponerle algo salado va a ser ese contraste de sentir algo dulce y algo salado a la vez, que también es muy bueno para el paladar. A ver, dice, eso también es para rellenar salado. Esta receta no, esta receta es netamente para piononos dulces, ¿sí?
Bueno, voy a proceder mientras a rellenar acá con nuestro dulce de leche. Voy a aligerar un poco mi dulce de leche con un poquito más de leche y para tener un poco más ligero para no golpear mucho la masa, ¿sí? Pueden ir escribiendo si tienen otra consulta. Siempre a la hora de trabajar con esta masa es lo ideal para poder consumir es al día siguiente, ¿sí? Es al día siguiente o unas horas después. ¿Por qué? Porque ahí le entra mucho mejor, pero le entra mucho, la verdad que mucho mejor y mucha es la diferencia del sabor, ¿sí? Y en este caso, el pionono, ¿sí? Es importante también usar un dulce de leche que sea un poco ligero, ¿sí? Entonces, eso también va a hacer que mi pionono no salga muy seco, ya que este es una masa eh, no muy húmeda. Entonces, lo ideal es que mi relleno sea un relleno un poco más húmedo, ¿sí? Sea un relleno bien húmeda para que después, a la hora de reposar, cuando esto vaya al frío, mi masa pueda también absorber esa humedad y se quede bien, o sea, con mucho más sabor, ¿sí? Eso aplica tanto si vamos a hablar de un pionono salado o un pionono dulce, tanto si es salado, tiene que puede ponerle un poco más no sé, de caldo, un poco, que tenga un poco más de humedad, o un poco más de crema de leche, por ejemplo, si voy a hacer de pollo, ¿sí? Este dulce de leche yo estoy aligerando un poquito más con leche, ¿sí? Para que me salga un poco más húmedo. Esto me va a ayudar a que mi dulce de leche sea un poquito más líquido de lo que viene, ¿sí? Entonces también ustedes, también esta es una recomendación, ¿sí? Y nada, es básicamente ponerle un relleno, ¿sí? Eh, a nuestro pionono. No les recomiendo abusar mucho, en especial si vamos a trabajar con dulce de leche. ¿Por qué? Porque cuando tiene mucha cantidad también ya se vuelve un poco empalagoso, ¿verdad? Entonces, especialmente el dulce de leche, que es un poco pesado, entonces, y como que va a tener también varias capas, ¿sí? Bueno, rellenamos bien, una vez bien rellenado, vamos a nuevamente enrollar, ¿sí? Y vamos a eh, cortar los bordes para darle también una mejor textura, ¿sí? Entonces, y por último acá abajo con la ayuda de un poquito de dulce de leche vamos a pegar nuestro pionono, ¿sí? Bueno, siempre para la terminación, ahí como pueden ver,
siempre lo ideal es que la parte donde hacemos el cierre se quede para abajo, ¿sí? Importante que se quede para abajo para poder evitar que se abra, ¿sí? Y por último, lo que vamos a hacer, o penúltimo en este caso, es vamos a cortarle los bordes, ¿sí? Ya que no está tan bueno, ¿verdad? Y el siguiente lado también, ¿sí? Y por supuesto, vamos a ponerle un poco más de dulce de leche por encima y le espolvoreamos, le podemos espolvorear con un poco de coco rallado. Esto, una vez terminado, y como mencioné, se va a la heladera ya por un buen tiempo también, lo ideal es un día, y para que pueda agarrar humedad y pueda agarrar mucho más sabor, ¿sí? Así que esa también es otra recomendación. Normalmente los productos de la pastelería, confitería, mientras más reposo tenga, el sabor es mucho mejor, ¿sí? Ya tenemos un poco de coco rallado. También podemos ponerle, si queremos hacer un pionono de chocolate, ¿sí? Ahí ustedes tienen en su receta que pueden agregarle un poco de cacao, ¿sí? Bueno, ahí tenemos nuestro pionono, creo que se ve súper bien. Bueno, dudas, consultas antes de llevar esto a la heladera. Podemos ponerle también de repente chips de chocolate, podemos ponerle crema chantilly, podemos decorar con frutas, lo que ustedes quieran, pueden poner, pueden decorar por encima. La verdad que con chantilly y durazno, por ejemplo, queda muy bien. Hacemos un chantilly, le ponemos por encima y decoramos con frutas. Eso también queda muy bien. Así que es una receta muy sencilla, solamente lleva práctica y por supuesto unas ganas de querer hacer para después comer, ¿verdad? Así que les invito a que puedan probar. Voy a estar esperando sus piononos para probar. Así que espero también sus fotos de esta receta que está muy buena, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas, alguna consulta, yo voy a estar habilitando el video, también el video cómo preparo desde cero el pionono y cómo saco del papel manteca, ¿sí? La verdad que vamos a probar, yo creo que mañana para el desayuno ya vamos a probar y les voy a comentar qué tal quedó nuestro pionono, así que no se preocupen de eso. Bueno, eh, yo creo que por la clase de hoy fue todo, fue una receta sencillita, muy práctica, muy rica, con pocos ingredientes y que fácilmente pueden hacer en casa. Así que les invito a que puedan practicar, que puedan hacer. Sí, voy a estar esperando también sus videos. La gente que tiene inconvenientes, que de repente no tiene buena señal, no puede subir, me avisa. Yo ya estoy trabajando con Ángel, con el informático, para que podamos, todos puedan subir sus videos sin problema. Me va a estar ayudando, me está ayudando Ángel, que es el informático de esta organización. Entonces, no hay excusas para terminar y vamos ya terminando en estos
últimos días, ¿verdad? Creo que el lunes, martes ya se estaría prácticamente cerrando la plataforma, entonces ya nadie más va a poder subir después de haber terminado el curso. Eso también hay que tener en cuenta porque la gente de Signa Focal automáticamente ya va a estar bloqueando también la plataforma para que no se pueda subir nada. Sí van a poder ingresar, mirar videos, los videos están también en YouTube, ustedes tienen en YouTube, van directamente a los videos, así que tampoco es necesario que sí o sí vean desde la plataforma. También en estos últimos días, marquen su asistencia en la plataforma que también se va a quedar registrada. Y controlen también todas las actividades que están en la plataforma de repente para que no se le haya pasado ninguno. ¿Sí? Así que es todo por hoy. Esto fue la clase de masas batidas y pionono. Así que espero que les haya gustado, espero que les sirva, que es lo importante. Y nos vemos en la siguiente clase. ¿Sí? Chao, chao. Chao, chao, profe.